Bueno, fraternal saludo para todos. Vamos a iniciar con esta primera parte del capítulo tercero del módulo académico de fauna silvestre y zoocría, en el que vamos a abordar algunas generalidades respecto a la introducción al manejo de las especies silvestres. Para iniciar resulta fundamental entender que previo a la manipulación y el manejo hay algunas consideraciones que todo manipulador debe tener en cuenta. La primera es saber de qué especie se está hablando, reconocer las características de la especie, las particularidades biológicas, conductuales y fisiológicas determinadas para la especie según la literatura disponible, contar con las instalaciones para su depósito posterior a la manipulación, los equipos y la experiencia particular respecto al manejo, además del personal. Nunca un espécimen se manipula solo si uno va a hacer una valoración clínica, una persona lo manipula y otro realiza el proceso de la semiotécnica. Tercero, los riesgos provenientes de la manipulación, los posibles riesgos provenientes de la manipulación, principalmente relacionados con los riesgos de tipo zoonótico. Y por último, las consideraciones legales y éticas, además de morales propias de la manipulación, para qué realmente lo voy a manipular, y esto de que en bioética se conoce como la regla del doble efecto, si efectivamente esta manipulación va a generar algún tipo de beneficio probable superior al mal que le pueda derivar por la manipulación, porque vamos a ver más adelante que yo lo puedo comprometer directamente la vida del espécimen con una inadecuada manipulación. De manera general, entonces, dentro de todos los animales que conforman el reino animal, este particular módulo académico, este particular espacio académico se concentra en los cordados o no invertebrados, que son estas 5 clases, que son los que frecuentemente manejamos en consulta, que son los que poseen un notocordio, una cuerda, un cordón, o de manera general, pues que son vertebrados. Existen múltiples formas de clasificación de los vertebrados. Todas estas registran acepciones a la regla, y actualmente la clasificación que les voy a presentar a continuación es la que menos acepciones registra. Entonces define que los peces son estos cordados, todos van a ser, estamos hablando particularmente de cordados, que tienen el tegumento recubierto con escamas y la disponibilidad de aletas que les permiten nadar. Los reptiles poseen escamas epidérmicas, todos a excepción de las serpientes tienen 4 patas dispuestas lateralmente que les permiten caminar o moverse con facilidad dentro del agua. Y hay un particular grupo de reptiles cuyas escamas epidérmicas se han osificado y formaron un caparazón que les permite efectivos mecanismos de protección. La parte superior se llama caparazón, la parte ventral se llama plastrón. Estos especímenes, estos grupos de especies poseen además patas cortas, dispuestas según si tienen membranas interdigitales o no, para nadar, en el caso de los quelonios acuáticos, como las charapas que conocemos, Pocnemis spansa, Unifilis, etc., o dispuestas para caminar en tierra, como los quelonoides, los morrocoides. Tenemos los anfibios, que tienen una piel, un tegumento descubierto, húmedo, y 4 patas que les permite facilidades para moverse en el agua y en la tierra. Las aves, que tienen el tegumento recubierto por plumas, las extremidades anteriores, han sido adaptadas en forma de alas. La mayoría de estos, sobre todo los que manejamos en fauna silvestre, esas alas les permiten volar. Los mamíferos, tegumento recubierto por pelos. En la mayoría de los casos, la hembra lacta las crías. No siempre ocurre, como pasa con las ballenas, que además no tiene la disposición en patas como ocurre con la mayoría de los mamíferos, sino que los miembros se han desarrollado en aletas para permitirles nadar. U otros que tienen también los miembros superiores dispuestos en alas, y son mamíferos, que se reconocen como quirópteros, o sea, los murciélagos. Importante ser reiterativo respecto a la relevancia, la variedad de especies que existen dentro del conjunto de especies silvestres, de fauna silvestre, muy por encima de los poquísimos casos de especies domésticas, que según los tratadistas suelen ser entre 14 y 15, entre 15 y 17, perdón. Otra clasificación de los cordados es según cómo regulen su propia temperatura.
su temperatura. Si ellos lo hacen de manera autónoma, o sea, regulan ellos mismos su temperatura, se conocen como homeotermos o endotermos, o sea, de sangre caliente, y aquellos cuya temperatura depende particularmente del ambiente exterior, que se reconocen como ectotermos o poiquilotermos. Esto me permite a mí, por ejemplo, o de sangre fría. ¿Para qué voy a utilizar un termómetro rectal para la identificación térmica de una serpiente? O sea, solamente ubicaría un termómetro en cloacas si voy a hacer algún tipo de sexaje o algo sobre el espécimen. Los nombres científicos, sus tres partes, la mayoría manejamos dos. Género, primera en mayúscula, especie y subespecie, siempre en cursiva subrayado porque provienen generalmente del latín. Conocer las particularidades biológicas del espécimen, de la especie a la que pertenece el espécimen, me permite a mí, además de garantizar efectivamente la interpretación de los hallazgos clínicos, de los hallazgos semiotécnicos y hacer la adecuada semiología de esos hallazgos semiotécnicos, pues me permite a mí también tratar de conferir las mejores condiciones de hábitat posible, y estos enriquecimientos ambientales me permiten a mí que, si son adecuados para las características biológicas de la especie, el espécimen va a sentirse en confort, no voy a tener compromiso de su sistema inmune, voy a evitar patologías, la presencia de patologías, pero además voy a garantizarle al animal la probabilidad, la posibilidad de desarrollar su patrón conductual natural, y esto me va a permitir a mí ser mucho más objetivo respecto al diagnóstico clínico del individuo. Dentro del grupo animal, no se frustren cuando empiecen a trabajar fauna silvestre, porque cada grupo animal es una subespecialidad de la especialidad en fauna silvestre, eh, pero es necesario, como veterinarios de vida silvestre, tener algunos conocimientos generales de los grupos taxonómicos que con más frecuencia voy a manipular. Tenemos, por ejemplo, que los reptiles y las aves, que evolutiva y taxonómicamente se encuentran muy cercanos, se encuentran emparentados, no poseen un diafragma como esta estructura muscular que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, sino una sola que se llama cavidad celómica. Esto me indica a mí entonces algunas particularidades respecto a la movilidad que pueda tener el corazón dentro de la misma, ya que pues sabemos siempre que la actividad fisiológica es fundamental para un diagnóstico general, pero además también me determina a mí algunas condiciones, particularidades de cuidado respecto de la manipulación. No hay que hacer presión sobre esta zona porque puedo producir la asfixia mecánica del animal. Estos grupos se reconocen como saurópsidos, los que poseen cavidad celómica. Dentro de los reptiles tenemos además que la mayoría de ellos, a excepción de los cocodrilos, mudan su piel, y a este proceso clínicamente se le reconoce como ecdisis. Es cuando el espécimen está desarrollando un proceso de ecdisis. Particularmente debo tener particular cuidado con respecto a las características de enriquecimiento del hábitat. Debo introducir objetos rugosos, troncos y piedras, etcétera, para que le permitan la muda. Esta rugosidad de la superficie le permita una muda de manera natural. No debo forzar la ecdisis, no debo forzar la muda manualmente. De hecho, no se recomienda manipular los especímenes en ecdisis porque la piel nueva no se ha terminado de desarrollar, se desarrolla lentamente y puede producir laceraciones del tegumento, y esto pues es gravísimo si recordamos que la piel es la primera barrera de defensa. También tener en cuenta que la mayoría de estos poseen una circulación, un método de oxigenación de la sangre incompleta, en razón a que, a excepción de los cocodrilos, también poseen corazones tricamerales, poseen dos aurículas y un ventrículo, un solo ventrículo. Esto pues me indica a mí que en algún momento la sangre carboxilada se combina con la sangre oxigenada. Y esto me va a determinar a mí también algunas particularidades respecto, cuando vaya a hacer los estudios histológicos de los frotis sanguíneos, por ejemplo, las características nucleares de nucleación de los eritrocitos para algunos de estos grupos, para evitar entonces que cuando yo haga un tipo de frotis como este, yo vaya a diagnosticar inmediatamente algún tipo particular de anemia, sino que es natural este tipo de estructuras histológicas para para este particular grupo de animales. Tenemos dentro de los mamíferos, que es quizás el grupo de los más grandes, aunque en fauna silvestre en cautiverio, en la región amazónica, recordemos que el grupo taxonómico más frecuentemente sometido a este flagelo son las aves, especialmente citasiformes, de la familia Citaceae, de loros péticos y papagayos. Pero sobre los mamíferos,
que es un grupo bastante importante, sobre todo en términos de zoocría. Tenemos entonces los primates, que son estos mamíferos, ya sabemos que son cordados cuyo tegumento se encuentra recubierto por pelo y en la mayoría de sus casos lactan las crías. Estos primates tienen colas y patas y manos prensiles. En algunos casos, para algunas familias, también las colas prensiles, y esto le permite una mayor coordinación muscular, lo cual supone un mayor uso de estratos altos de los ecosistemas. Principalmente habitan estrato de dosel y de coronas emergentes. Los marsupiales, como mamíferos, poseen una particularidad y es que sus crías nacen de todavía no desarrolladas, eh, inmaduras, migran, una vez son paridas, migran, pues el parto no tiene las mismas características de los demás, bastante menos doloroso, se supone. Migran hacia una bolsa que tienen las hembras en la zona abdominal, que se reconoce como marsupia, se conoce como marsupia y por esto el nombre de marsupiales. Dentro de esta bolsa hay unas condiciones térmicas particulares, pero además la presencia de unos pezones por donde sale leche que van a alimentar a estas crías hasta tanto adquieren su desarrollo completo y son capaces de valerse por sí mismas. Los roedores poseen incisivos con ausencia de la raíz y esto hace entonces, primero, sabemos el riesgo de manipulación está dado principalmente en la cavidad bucal por mordedura, pero adicionalmente también el hecho de que estos dientes, estos incisivos nunca terminen de crecer, la necesidad de incluir en sus dietas algunos alimentos duros, algunos alimentos con cáscara, para que puedan mantener pulidos estos incisivos para evitar su crecimiento desmedido, que en algunos casos puede llegar a limitar la capacidad de alimenticia del animal. Y pues los animales no realizan fotosíntesis, la única forma que tienen de incluir energía en su cuerpo es a través de la alimentación. Esto estaría entonces limitando la capacidad de sobrevivencia del mismo. Tenemos también que otro grupo de los mamíferos, los carnívoros, obviamente estos poseen caninos, son especies presa, y esto hace entonces que yo tenga mucho más cuidado porque los mecanismos primarios de defensa de los especímenes va a ser la lucha o el ataque, y esto hace pues que sean particularmente cuidadosos su manipulación. Eh, También algunos especímenes, bueno, lo vamos a ver más adelante seguramente el doctor Sergio eh, Cubillos vaya a contarnos más al respecto, el experto en serpientes. Y tenemos otro grupo sobre las serpientes sobre las serpientes y el hecho de que muchas de las serpientes que manejamos nosotros no tienen colmillos. Boas y anacondas, que son las que más frecuentemente manejamos, se reconocen como aglifas, o sea, sin colmillos. Esto no hace menos peligrosa su mordida por la cantidad de inoculación de bacterias del género gram negativo que pueden aplicar en cada una de ellas. Bien, volviendo al tema de los mamíferos, tenemos que hay algunos también, como las serpientes aglifas. Las serpientes sí tienen dientes, no tienen colmillos las aglifas. Aquí tenemos dentro de los mamíferos unos que no tienen dientes, que se reconocen como edentatas o cenatras, y están diseñados particularmente para dietas blandas, como ocurre con los osos hormigueros. O sea, la manipulación de estos animales, el riesgo no va a ser por su zona craneal, sino probablemente para el caso de osos hormigueros por sus miembros superiores en la zona que tienen dos grandes garras que les permiten fijarse, despedazar los troncos para hallar las hormigas y las termitas, y que cuando se abrazan, pues eh, realmente el abrazo de un oso hormiguero como mecanismo de defensa puede producir unas lesiones importantes, pero los riesgos no están en su manipulación. Por eso yo les quiero contar un caso particular. Resulta nefasto que nosotros nos encontremos con especímenes como este, que es un espécimen de oso hormiguero que fue agredido violentamente, cruelmente, salvajemente con un arma blanca, con un machete, porque la persona que se lo encontró tuvo temor que lo fuera a morder. Son especímenes realmente fáciles de distraer y pues más adelante vamos a ver algunos mecanismos de manipulación. Bien, espero que la generalidad haya quedado clara. Por favor, complementar la información con información disponible en los medios virtuales y con toda la documentación que está referida en el módulo académico de mi autoría. Ha sido un placer. Feliz día.